Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 38 y versículo 14, donde dice: Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Estaré compartiendo también los versículos en cuanto a la Biblia, la nueva versión estándar americana 1995, donde dice: se muda como barro bajo el sello y se destacan como una vestidura. Comienza diciendo: se vuelve, es decir, se transforma y cambia en una forma y también apariencia. También nos habla aquí del sello, o por el sello, que hace una impresión hermosa o valiosa sobre esa arcilla, que en sí misma no tiene forma, ni tampoco valor, ni hermosura. Así la tierra, que en la oscuridad de la noche yace como un montón confuso, sin forma ni tampoco belleza, cuando la luz, sin embargo, surge y brilla sobre ella, aparece en excelente orden y gloria. También nos habla de ellos, es decir, los habitantes de la tierra y particularmente los malvados, mencionados tanto en los versículos anteriores como en los que vienen a continuación. Pero más en general los hombres y las cosas de la tierra, ya sean naturales como seres vivientes, hierbas y árboles, o artificiales como cosas u otros edificios. Sigue diciendo pararse, es decir, presentarse ante nuestra vista para quien es. Esa postura de estar de pie es la más conveniente, ya que consisten o se mantienen o se constituyen. Continúa diciendo como prenda, con lo cual la tierra está vestida y adornada como un vestido. Como se dice que el Dios mismo bendito se cubre de luz como una prenda. Salmo 104, versículo 2. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. También dice: a los impíos se le quita la luz, y el brazo levantado es quebrantado. Comienza diciendo y, o también puede ser pero, pues las siguientes palabras parecen haber sido añadidas de modo de oposición a las anteriores. La tierra, los hombres y las cosas que hay en ella tienen el consuelo y el beneficio de la luz, pero no así los impíos. Su luz, es decir, su posición de luz, esa luz que sin embargo otros disfrutan, le es negada, ya sea por su propia elección, porque aman y eligen más las tinieblas que la luz, o por el juicio de Dios o del magistrado, por el cual son cortados de la luz de los vivos, como se le llama en Job capítulo 33, versículo 30, o al menos privados de su paz, comodidad y prosperidad, que con frecuencia va bajo el nombre de luz. Y note que en la escritura, y puede llamarse así aquí, por una elegante alusión a la luz natural del sol mencionada anteriormente. Sigue diciendo: los brazos altos, su gran fuerza que utilizaron tiránicamente para la opresión y aplastamiento de los demás. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? También dice: ¿has entrado tú en las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? Comienza diciendo: has entrado en las fuentes del mar. Note que el énfasis está aquí en la palabra manantiales, que significa fuentes
origen o profundidades más profundas, como por ejemplo señala la Septuaginta y también la Vulgata, que tiene por nombre profunda. Por tanto, puedes ir al fondo de algo, explorar sus secretos, explicar también su causa y origen. ¿O has caminado en la búsqueda más bien los lugares profundos de las profundidades? ¿No eres tan ignorante como los demás hombres de todas estas cosas remotas y secretas? Nótese que la ciencia física está ahora intentando la exploración material de las profundidades del océano, pero los dragados de aguas profundas no nos acercan más al origen, causa o modo de creación de la gran masa acuosa. Continuará con el versículo 17, donde dice: ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? También dice: ¿te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la oscuridad profunda? Comienza diciendo: ¿se te han abierto las puertas de la muerte? Por las puertas de la muerte parece estar destinado el Seol, la morada de los muertos, como señala también en Job capítulo 10 versículos 21, 22, capítulo 17 versículo 16. También le dice: ¿has explorado, Job, esta región y penetrado en sus secretos? ¿O es tan desconocido para él como para el resto de la humanidad? O por otro lado, ¿has visto las puertas de la sombra de la muerte? Note que es un mero eco del primero añadiendo una nueva idea. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: ¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. También dice: ¿has extendido la extensión de la tierra? Dime si sabes todo esto. Por tanto, le dice en primer lugar que si ha percibido la anchura de la tierra. Literalmente, los anchos, es decir, las dimensiones en general. Y nótese esto, y es que las dimensiones exactas de la tierra probablemente aún todavía ni se conocen. Job difícilmente puede haber tenido algún concepto también de ellos, ya que para él la tierra era probablemente una vasta llanura, extendida, por tanto no sabía hasta qué punto en todas las direcciones. Es por eso que le dice: declara si lo sabes todo, versículos 4 y 5. Continuará con el versículo 19, donde dice: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Dice también: ¿dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar? Comienza diciendo cuál es el camino de la morada de la luz, es decir, ¿dónde mora la luz? ¿Cuál es su lugar original y verdadero? Ya que la luz es algo muy distinto del Sol, la Luna y los planetas, como señala Génesis capítulo 1, versículo 3 y versículo 16. También le dice: ¿dónde y qué es? ¿Conoces el camino a su morada? ¿Sí o no? Porque una vez más pretendes escudriñar las cosas profundas de Dios. Y en cuanto a las tinieblas, ¿cuál es su lugar? Las tinieblas también, la antítesis de la luz, no deben tener un hogar, un lugar de morada, como el mismo Job había postulado cuando habló de una tierra de tinieblas y sombra de muerte, una tierra de tinieblas como las tinieblas mismas, donde la luz es como tiniebla. Job capítulo 10 versículos 21 y 22. Si es así, ¿puede Job señalar la localidad? Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: para que la lleves a sus límites y extiendas las sendas de su casa. También dice: para que lo lleves a su territorio y pueda discernir los caminos
a su hogar. Comienza diciendo que tú lo lleves, es decir, llevándolo, como se usa a menudo este verbo, como por ejemplo en Éxodo capítulo 25, versículo 2, y el Salmo 68, versículo 29. Y note que hay otros muchos verbos tan fecundos en el idioma hebreo que tienen el significado de dos verbos incluidos en uno. Y este se refiere principalmente a la luz y secundariamente a la oscuridad como la consecuencia del otro. Sigue diciendo, hasta el límite del mismo, es decir, todo su curso, desde el lugar de su morada, de donde se supone que viene, hasta el final de su viaje, al que debe de ir. Dirigites o guiates la luz o el sol, para que al principio tomara y luego continuara constantemente en el curso que ahora tiene, que debe ir de oriente a occidente y salir unas veces en un punto, otra parte del cielo y otras en otro, y que su viaje de un día debe de ser más largo en una estación del año y más corto en otra. Note que este curso regular y excelente debe de ser necesariamente el efecto de una gran sabiduría. ¿Y de quién era la sabiduría? ¿Tuyo o mío? Sigue diciendo qué debes saber prácticamente para dirigirlo o conducirlo en la forma ahora expresada. También dice los caminos a su casa, donde puedes encontrarlo y de dónde puedes sacarlo. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice, ¿tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. También dice, ¿tú lo sabes? Porque naciste entonces, y el número de tus días es grande. Note que aquí hay una pregunta irónica. Si pretendes que sabes estas cosas y puedes responder fácilmente a estas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo obtienes este conocimiento? ¿Fue de ahí? Porque naciste cuando hice el mundo y esa primera constitución de la luz y la oscuridad en ese orden y en sucesión que continúa hasta el día de hoy, y por lo tanto tuvites la oportunidad de inspeccionar mis obras y ver de dónde la luz. Nótese que he venido hoy porque ha adquirido este conocimiento por una larga experiencia, habiendo vivido desde la creación del mundo hasta este tiempo. Mientras que en verdad eres de ayer y no sabes nada, como se dijo anteriormente en el capítulo 8 y versículo 9. Pero las palabras son y pueden traducirse de otro modo, como por ejemplo, ¿sabías ya, sea por tu propio recuerdo o por la información de otros? Sigue diciendo, que entonces nacites, a saber, cuando hice el mundo, o sabías que entonces habías de nacer, entonces, ¿cuándo nacites? En esa lengua que nacieras, ¿cómo podrías saber esto si no tenía ser? Y que el número de tus días sería grande. ¿Qué deberías vivir tanto tiempo como has vivido? No pudiste saber de antemano el momento de tu nacimiento, ni la duración tampoco de tu vida. Por tanto, es grande el número de tus días, es decir, tanto que llega hasta el tiempo de la creación del mundo. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? También dice, ¿ha entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo? Comienza diciendo los tesoros de la nieve, que son los almacenes en los que, poéticamente, se supone que se deposita la nieve. En realidad, existen grandes acumulaciones de nieve en varias partes
de la superficie de la Tierra. Pero la nieve fresca que cae no se toma de estos tesoros, sino que se genera nuevamente por la cristalización de los vapores flotantes en la atmósfera. También le dice, ¿o has visto los tesoros del granizo? Note que esta expresión debe de explicarse de manera similar, como poética, ya que el granizo no se guarda en ninguna parte. Se genera por el paso de las gotas de lluvia a través de una capa de aire helado. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. También dice, que es reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de la batalla. Comienza diciendo, la cual tengo reservada para el tiempo de angustia. El granizo se considera a lo largo de las Escrituras como uno de los ministros de la venganza divina. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 9 y los versículos 18 al 29. También en el Salmo 18, versículos 12 y 13. Y también en Isaías capítulo 30 y versículo 30. Ya que su efecto destructivo sobre las cosechas, aún en las latitudes templadas, está indicado por los seguros contra daños por granizo, que aún en nuestro propio país tanto agricultores creen que vale la pena pagar. Y en las regiones tropicales y semitropicales, los daños causados por las granizadas son mucho mayores contra el día de la batalla y la guerra, como señala también en el libro de Josué capítulo 10 y versículo 11, que sin embargo no es necesario que supongamos que estaba en la mente del escritor. También, en la antigüedad, cuando el arco ocupaba en la guerra el lugar que ahora ocupa el rifle o el mosquete, una fuerte granizada golpeado de lleno en la cara de los combatientes por un lado, mientras que solo caía sobre la espalda de sus adversarios. Por tanto, debe de haber detenido una batalla. Continuará con el versículo 24, donde dice, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? También dice, ¿dónde está el camino en que se divide la luz o el viento del este esparcido sobre la tierra? Comienza diciendo de qué manera. Es decir, de qué manera conoces todas las causas, medios, métodos y circunstancias de esta manera de Dios. ¿Se parte, se dispersa o se distribuye la luz, a saber, en el aire o sobre la faz de la tierra? También nos habla por la luz, que él entiende bien, el relámpago, que brota repentinamente de una nube y con extraña rapidez se dispersa y vuela de este a oeste, como se observa, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 27. Pero note que esta palabra luz, puesta por sí misma y entendida correctamente, se usa constantemente en este libro para la luz del sol y nunca para el relámpago. Y donde se refiere al relámpago, se le agrega alguna otra palabra, como donde se llama la luz de su nube. Y además también habla del relámpago en el siguiente verso, que era superfluo si se mencionara aquí, o mejor, en el capítulo 37 y versículo 15. De la luz del sol, que continuamente se llama luz, sin que se le añada otra palabra, como en el capítulo 3, versículo 4, o el capítulo 25, versículo 3, etc., note que esta luz del sol se reparte o distribuye diversamente en el mundo, brillando en un lugar y tiempo,
cuando no brilla en otro, o por más tiempo, o con mayor brillo y poder y virtud que en otro, todos los cuales son los efectos de la sabiduría y el poder infinito de Dios, y aquellos que estaban fuera del alcance de Job para comprender, o al menos para realizar. Sigue diciendo que esparce el viento del este sobre la tierra, es decir, que la luz esparce, levanta el viento del este y lo hace soplar aquí y allá sobre la tierra, porque como que el sol es justamente llamado por los poetas y otros el padre de los vientos, porque atrae esas exhalaciones que dan materia a los vientos y por otras razones así en particular, se observa a menudo que el viento del este se eleva junto con el sol, de donde también tiene su nombre latino y griego. Pero sin embargo algunos hacen de esta una pregunta distinta de la anterior y traducen estas palabras así y, repito, ¿de qué manera? El viento del este, bajo el cual todos los otros vientos pueden ser comprendidos, se esparce sobre la tierra, es decir, de dónde vienen los vientos y hacia dónde van, lo cual se menciona como un secreto en la naturaleza, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Pese a que soplan de tantas maneras y efectos tan variados y hasta contrarios, o así, ¿de qué manera el viento del este dispersa, a saber las nubes y otras cosas ligeras? Porque esto se nota en la Escritura, que es un viento muy fuerte y para dispersar las nubes, como señala, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 14, versículo 21, y Jonás, capítulo 4, versículo 8. Sigue diciendo sobre la tierra, es decir, de donde sucede que el viento del este era tan violento y furioso. Pero por otro lado, las palabras pueden traducirse así, que es decir, que luz del sol o cuando, a saber, esta luz se esparce como varios, aquí traducen esa conjugación, a menudo se usa recíprocamente como se confiesa, sobreentendiéndose el prefijo men, ya que es muy frecuente en el texto hebreo. El oriente. Porque esta palabra hebrea no solo significa el viento oriental, sino también el oriente, o la parte oriental de los cielos o de la tierra, como señala, por ejemplo, Ezequiel, capítulo 40, versículo 19, y Habacuc, capítulo 1, versículo 9, y en muchos otros lugares también, ya que la raíz de esta palabra se usa constantemente así, sobre la tierra y por toda la tierra. Y esto se menciona con justicia, como una obra maravillosa de Dios, que tan pronto como sale el sol, parte o dispersa su luz en un instante, de un extremo al otro del hemisferio. Continuar con el versículo 25, donde dice: ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? También dice: ¿quién ha abierto un canal para el diluvio o un camino para el rayo? Comienza diciendo: ¿quién dividió un curso de agua para la inundación de las aguas? O más bien, como en la versión revisada dice: ¿quién abrió un canal para el diluvio de aguas? Es decir, ¿quién ha surcado y sellado el suelo en Asia Occidental con profundos barrancos o cursos de agua para el rápido transporte de las violentas lluvias a las que están sujetas en esas regiones? Parece ser que está aludiendo aquí a los wadíes de Siria y Arabia, ya que ellos también son obra de Dios, no de Job, o un camino para el relámpago del trueno,
El camino para el paso de la corriente eléctrica no está señalado de antemano como el camino para el escape de las aguas, pero está igualmente determinada y dispuesta previamente por Dios, quien ha establecido las leyes que debe de seguir. Y voy concluyendo con esto. Los fenómenos del mundo natural, combinando la unidad con la variedad, la ley y el orden con la acción libre, las alternancias de luz y también de oscuridad, como señalan los versículos 12 al 15 y 19 al 20. Note que la separación de la tierra y el mar por barreras infranqueables, como señalan los versículos 8 al 11. También se pueden observar que las maravillas del cielo sobre nosotros, las hermosas leyes que regulan la nieve, el granizo, el hielo y la lluvia, cumpliendo los propósitos del amor y también de ira de Dios, como señalan los versículos 22 al 30. Bien puede silenciar el espíritu rebelde y llenar nuestros corazones de humildad adoradora. Lo que sabemos de las obras de Dios es nada en comparación con lo que no sabemos. Amigo y amiga oyente, no leer la Biblia, que es la palabra de Dios, hace al ser humano ignorante de los propósitos que Dios tiene para el ser humano. Pero por otra parte, el peligro que uno corre cuando trata de sacar conclusiones de estos maravillosos pasajes de las Escrituras, cuando buscamos interpretaciones nuestras propias y fantásticas, es verdaderamente un peligro, ya que la Biblia menciona los milagros. Lo que Dios le está diciendo a Job aquí es lo siguiente: mira, Job, esto es lo que yo he hecho, pero tú no lo puedes comprender. Y nótese que los hombres y las mujeres en el día también de hoy tampoco pueden comprender estas cosas, ya que solamente cuando vienen a Jesucristo en arrepentimiento y creyendo por la fe, la obra salvífica que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, es que pueden empezar entonces a entender un poquito de las cosas de Dios, porque todo esto es espiritual, sí, pero también trasciende a la naturaleza en la cual estamos inmersos. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 8 y versículo 9, nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mi amigo, mi amiga oyente, queda muy bien, muy bonito, muy simpático y muy correcto el decir que es una persona cristiana o cristiano. Pero realmente, como dice la palabra de Dios, si no se tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y esto es para todos, bien sea para un rey, bien sea para una persona que vive, como se suele decir, debajo de un puente o vive en la calle. Es absolutamente para todos igual. No sirve el decir soy cristiano y luego por otro lado no se tiene el Espíritu de Cristo. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú puedas acercarte a Jesucristo para recibir de Él lo que Él ya ha hecho por ti. Solamente tú tienes que creerlo por la fe depositada en Él. Ora conmigo esta oración que voy a hacer si nunca antes la has hecho y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento, porque desde que tengo entendimiento he creído que ya soy cristiano, pero sin embargo, nunca te he invitado a que venga a mi corazón, nunca te he pedido perdón y nunca me he interesado por las cosas espirituales que están en la palabra de Dios. Por tanto, ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos.
te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. Y te doy gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.